Video. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a ver un caso realmente interesante, un fallo muy interesante que tal vez les sea de utilidad. Es el fallo Flemati Carla Irene contra Miralejo sobre despido. Es un fallo entonces donde a Flemati Carla la despiden y va a haber una disputa debido a un acuerdo conciliatorio transaccional en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya vamos a ver, en virtud de la cual llegan a un acuerdo, pero el hecho es que la trabajadora habría obrado dentro de una situación, o habría estado en una situación de necesidad, por lo tanto llega a la justicia, al Poder Judicial, para reclamar que si bien había aceptado eso, lo había hecho porque había estado obrando bajo una situación de necesidad y ligereza, lo que se conoce como lesión objetivo-subjetiva, y que por supuesto se habían vulnerado determinados derechos que consagra el orden público laboral. El orden público laboral está compuesto por un conjunto de leyes que establecen derechos mínimos que son indisponibles para las partes, es decir, que no pueden ser tocados, no se pueden reducir o suprimir porque se violaría el artículo 12 que establece el principio de irrenunciabilidad de derechos, que se vincula con el artículo 7 que establece la prohibición de pactar condiciones menos favorables. Entonces hay determinadas condiciones que la ley nos brinda a los trabajadores y no se puede negociar por debajo de ellas. Si se negocia por debajo de ellas, automáticamente va a ser nulo todo lo que se acuerde. Bueno, entonces se produce un despido. ¿Qué es lo que pasa aquí? La parte actora en principio se agravia porque la jueza de primera instancia no tiene en cuenta la multa que establece el artículo 132 bis de la LCT, que como pueden ver aquí en pantalla es aquella que procede cuando el empleador no actúa como agente de retención y por ese motivo se queda para sí, se la guarda en el bolsillo o no, pero lo cierto es que no deposita a los organismos de seguridad social y obras sociales los aportes y contribuciones debidas. Por lo tanto, el trabajador queda en una situación de deudor ante estos organismos, pero una deuda que no le sería imputable porque la obligación de retener y depositar los aportes la tiene el empleador. Entonces, entendió la parte actora que la parte demandada incurrió en un enriquecimiento ilícito, es decir, se aprovechó de la necesidad o ligereza de la persona y se quedó para sí, de manera que aumentó su patrimonio en forma considerable. Los supuestos entonces exigidos van a ser retención indebida de los fondos con destino a la seguridad social y la intimación por el término de 30 días al empleador para que rectifique su conducta ingresando los fondos retenidos, situaciones que han sido cumplidas y se acreditan. Entonces, para la jueza de segunda instancia o la Cámara de segunda instancia, sí va a ser procedente el 132 bis porque estos dos recaudos se cumplen y no es necesario cumplir con otros recaudos que había establecido la jueza de primera instancia. Entonces, en el único punto en donde van a disentir es en la procedencia del 132 bis, que vamos a decirlo, lo cierto es que muchos jueces no la suelen dar porque es una indemnización que es un choclazo, porque es por cada mes de incumplimiento es un mes de sueldo del trabajador. Entonces, imagínense un trabajador que percibe 60.000 pesos por mes. No cumple por 3 meses y le tiene que pagar 180.000 pesos. Es una suma monstruosa. Entonces, la parte actora se agravia porque no le dan esa indemnización del 132 bis. Mientras que la demandada se agravia porque se le rechazó la excepción de previo especial pronunciamiento, que es la de cosa juzgada. Porque el artículo 15 nos va a hablar de cosa juzgada. Esto quiere decir que una vez que se acuerde y se homologue ante autoridad administrativa o judicial un acuerdo, no se puede volver a... las partes no se van a poder pronunciar sobre él. Algo que yo veo totalmente mal, porque obviamente existe lo que es la cosa juzgada irrita, y por otro lado, se entiende que el trabajador, por una cuestión de hiposuficiencia, y por no estar a la misma altura que el trabajador, termina consintiendo un montón de cosas por una situación de necesidad. Entonces, no termina obrando con intención, porque no quiere hacerlo, lo hace porque no le queda otra, y tampoco con libertad, porque hay una coacción externa, hay una presión por parte del empleador o la empleadora siempre.
Entonces, esto que decía cosa juzgada, non bis in idem, quiere decir que no se puede volver a tratar una cuestión que verse sobre el mismo objeto e involucra a las mismas personas, excepción cosa juzgada irrita, que es cuando hay una manifiesta violación al derecho o en cuanto a las pruebas o hay algo escandaloso que terminaría justamente afectando tal vez la defensa en juicio o el principio de tutela judicial efectiva si no se reabre el caso. La valoración de la prueba testimonial fue incorrecta, dice la demandada, y que tampoco hay pruebas que acrediten la nulidad del acuerdo suscripto. Entonces, básicamente, la demandada dice, la actora no probó que esto le ocasionara un perjuicio y no termina probando que haya incurrido en una situación de necesidad, ligereza, y no prueba nada de lo que alega. El acuerdo celebrado por las partes fue homologado por el Ministerio de Trabajo, se los puse entre comillas porque el Ministerio de Trabajo no hizo más que aceptar la reducción de sueldo de los trabajadores, algo que es realmente para mí escandaloso y bochornoso. Debería ser más Ministerio del Empleador que del Trabajo. Entonces la parte actora no produjo prueba alguna que permita inferir la falta de consentimiento por parte de la trabajadora y que en todo caso cuestionó el mismo 9 meses después de haberlo realizado. Entonces la parte demandada dice, bueno, la actora no acreditó, no produjo ningún tipo de prueba que permita decir que no consintió esto. Y si lo hizo como 9 meses después, entonces no lo hizo en su momento. Entonces, en otras palabras, se está diciendo, bueno, actúa de mala fe, porque si 9 meses después viene a cuestionar que no estaba de acuerdo, es como que eso no entra dentro de un plazo razonable. Por otro lado, también se agravia porque la jueza de primera instancia consideró que la causa de despido invocada en los términos del artículo 212, segundo párrafo, no se había configurado, entonces correspondía acceder a las indemnizaciones previstas en el despido encausado. Entonces, como la jueza de primera instancia dice, no se verifica este supuesto, vos tenés que pagar la indemnización del 245, 232, 233, que es una torta de plata. Todo ello a pesar de que la totalidad de los testigos ofrecidos por la parte demostró que no existían tareas acordes con el estado de salud de la trabajadora. Entonces, el artículo 212 lo que establece justamente es, aquí vamos a verlo, el artículo 212 nos dice que vigente el plazo de conservación del empleo, que es 1 año. Si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador, es decir, si producto de un accidente o una enfermedad el trabajador no está al 100% y no puede hacer las mismas tareas que tenía que hacer, es decir, como dice acá, no estuviera en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador está obligado a asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Entonces, el empleador está obligado, ante una circunstancia excepcional que se traduzca en una disminución en su capacidad laborativa y que no esté en condiciones de realizar las tareas que antes hacía, por ejemplo, cargar peso, no puede cargar 50 kilos como lo venía haciendo, entonces se le tiene que asignar otro tipo de tareas que sí puede hacer. Bueno, vos estabas cargando 50 kilos de balde de cemento, supongamos, bueno, ahora vas a trabajar un escritorio haciéndome tal tarea de contabilidad o lo que fuera. Si el empleador no lo puede hacer, no puede cumplir con esa obligación por una causa que es ajena a su voluntad, va a tener que abonar el 247. Es decir, si obra de buena fe y no con dolo o malicia, entonces no puede cumplir por una causa que no le es imputable, que él no tiene nada que ver, paga 247, que es la mitad del 245. Si está en condiciones y no lo hace, es decir, si actúa con dolo, con malicia o violando el deber de buena fe consignado en los artículos 62 y 63, es decir, no actúa como buen empleador, le tiene que pagar la indemnización del 245. Cuando la enfermedad o accidente se deriva en incapacidad absoluta, el empleador le tiene que abonar el 245 que no se da, y este beneficio es incompatible, es decir, que no se va a poder sumar y no se va a poder acumular, y se acumula con los estatutos especiales o convenios colectivos que puedan disponer a tal supuesto. Entonces, perdón, justamente no es incompatible, por lo tanto sí va a ser acumulativo. Lo dije al revés, mis disculpas. Y el artículo 15
de la LCT, que es el otro aplicable, tiene que tener en cuenta el 212 y el 15. Nos habla de los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios y su validez. Solo van a ser válidos cuando se realicen con la intervención de la autoridad judicial o administrativa y exista una resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se han alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Dicho en otra manera, se requiere entonces que actúe una autoridad judicial o administrativa para que homologue, dé fe y diga esto se puede hacer. Esto se vincula con el artículo 12, que establece que va a ser nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca derechos que ya estén previstos. Entonces, si pactan algo que está que suprime o reduce algún derecho del trabajador que ya está consagrado en una ley, un estatuto o convención colectiva, y se homologa, va a ser nulo. Entonces la autoridad judicial o administrativa va a tener que homologar, es decir, aprobar ese acuerdo siempre y cuando verifique que no se esté violando el orden público laboral, es decir, que no estemos en un supuesto de irrenunciabilidad o de pactar una condición menos favorable. Entonces ese acuerdo tiene que ser pacífico y tiene que respetar el principio de irrenunciabilidad y la prohibición de pactar condiciones menos favorables, es decir, artículos 7 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aquí el último párrafo dice: en todos los casos la homologación administrativa o judicial de estos acuerdos le otorga la autoridad de cosa juzgada entre las partes que los hubiera celebrado. Entonces por esto se agravia la parte demandada. Dice, bueno, esto ya se celebró este acuerdo, el artículo 15 nos dice que hay cosa juzgada, entonces esto no se puede someter a un pleito o a una instancia judicial, porque esto se aceptó. Entonces la trabajadora aceptó esto, brindó su consentimiento. Lo que va a decir aquí la jueza es que claramente ese consentimiento no es válido, porque para que exista voluntad tiene que haber discernimiento, intención y libertad. Y no hay libertad porque hay una presión por parte del empleador, de la parte empleadora, que abusa de esa necesidad y ligereza y hace que tarde un año en homologarse ese acuerdo y le dice, bueno, sí, yo te voy a pagar una vez que hagamos este acuerdo y vos firmes. Una vez que vos firmes, yo te pago. Y durante ese plazo, obviamente, ese salario o ese crédito a favor de la trabajadora se ve disminuido considerablemente. Entonces la trabajadora acepta eso, pero dice, yo obré en un estado de necesidad o ligereza, y esto violó el orden público porque fue en contra de los artículos 7 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prohíben que se reduzcan o supriman derechos ya consagrados. Esto para ver bien lo que era el artículo 212 y artículo 212 y el artículo 15 aquí pertinentes e importantes en esta materia. Lo otro que quería resaltar es esto que pueden ver aquí en pantalla. Entonces aquí está la explicación de la jueza de la jueza de cámara para decir, bueno, por qué hay un aprovechamiento de esta situación de inestabilidad por la inestabilidad por la que atravesaba la trabajadora. Entonces aquí aclara que queda determinado la existencia de una causa externa que afectó la libre voluntad de la trabajadora, en tanto había sido despedido con una supuesta causa que colocaba al demandado en la obligación de pago, pero que difirió, es decir, extendió en el tiempo hasta la firma del acuerdo celebrado. Entonces dice, bueno, sí, yo te voy a pagar, vos tenés un crédito a tu favor, es decir, vas a percibir un determinado pago, pero te lo voy a pagar después de que firmemos este acuerdo. Y fue homologado un año después, sin tener en cuenta que la trabajadora había desistido. Entonces, antes de que se firmara, la trabajadora desistió, es decir, se arrepintió, dijo, no, yo la verdad no quiero que sea válido este acuerdo porque está afectando mis derechos y se están aprovechando de mi necesidad y ligereza, de manera que esto se traduce en un enriquecimiento ilícito y lo que se conoce como lesión objetiva subjetiva del antiguo 954, hoy artículo 332.
El marco por el que atravesaba la trabajadora incidió negativamente en su voluntad, sobre todo ante el estado de necesidad que se manifestó en el hacer cotidiano y en la pérdida del salario, con más el deterioro de su estado de salud. Entonces, esto le brindó, obviamente, un perjuicio patrimonial y un perjuicio moral porque se vio perjudicada en su salud, que se deterioró. Esta situación de necesidad, que se conjuga con el temor de sufrir un mal mayor, que en el caso se tradujo en la continuidad de los meses en que no percibió sus acreencias y el mantenimiento de esa situación. Entonces, ante la posibilidad de incurrir en un temor, que era sufrir un mal mayor, que era quedarse sin trabajo, por eso la actora, digamos, cambió, ¿no?, de parecer en este punto. Entonces, esto trae aparejado la nulidad del actor en los términos previstos por la norma, antes artículo 937 del Código Civil. Digo esto porque si para obtener la misma la situación contrapuesta era la falta de pagos de los efectos del despido invocado, conforme el segundo párrafo del 212, más aún teniendo las condiciones particulares de vulnerabilidad, ello constituye una amenaza que debe ser reparada por quien la causó, conforme el artículo 278. Como decía la nota del 937 del Código de Vélez, un mal grave e inminente es aquel en el que se tiene presente más bien el temor de violencia que puede hacerse que las violencias ya hechas. Si yo me decido a firmar contra mi voluntad un acto que me es perjudicial, es por librarme de un mal que me parece mayor, pues no procuraría salvarme de este mal si hubiese pasado. Entonces yo lo hago para evitar un mal mayor, lo que se llama estado de necesidad justificante en el derecho penal. Por lo demás, como bien apuntó la jueza de primera instancia, la manifestación de dejar sin efecto el acuerdo celebrado debidamente notificado ante el ente administrador y en forma previa a esa resolución homologatoria, deja claro que no existió el debido consentimiento que perfeccionaba el acto jurídico, es decir, que la actora no obró con discernimiento, intención y voluntad como elementos de la voluntad para hacer válido este acuerdo transaccional. Y cita los artículos 13 y 14 de la LST, que tiene que ver con la nulidad y esa prohibición de determinadas cláusulas, y los artículos 276 y 278. Entonces, los argumentos esgrimidos por el apelante respecto a la existencia de una resolución homologatoria en los términos de artículo 15 no pueden ser considerados en el análisis. Entonces, esos argumentos que dicen, no, aquí hubo un acuerdo, quedan totalmente desestimados, y justamente esto lo relaciona con el artículo 12 de irrenunciabilidad de los derechos. Yo le agregaría el artículo 7, pero bueno, aquí dejan claro. Y también invoca que el acto administrativo tiene virtualidad jurídica y goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, según nos dice el artículo 12 de la ley 19.549 del procedimiento administrativo. Pero goza de una presunción, no quiere decir que hay certeza. Siempre que la resolución fundada confirme un acuerdo carente de vicios y que se sustente en una justa composición de los derechos e intereses que las partes transan, sin afectar derechos indisponibles para las partes. Entonces, no es legítimo ese acuerdo porque justamente no hay una justa composición de los derechos e intereses de las partes, es decir, una equivalencia o algo que sea razonable y que no se afecten derechos indisponibles, es decir, que no se afecten derechos mínimos que están consagrados y ya han sido claramente avalados por el ordenamiento jurídico, que es lo que no pasa en este caso. Entonces, finalmente, lo que hace la Cámara es decir, esto es un despido incausado, entonces se tienen que pagar las indemnizaciones en los artículos 232, 233, 245 y los rubros de pago obligatorio, y también el artículo 1, artículo 2 de la ley 25.323, que son estas multas especiales por falta de registración. En este caso es por haber consignado una fecha que era falsa. Tiene que pagar la indemnización también que va a impugnar, que es la del artículo 45, de la ley 25.345, porque no otorgó como correspondía los certificados de trabajo del artículo 80, entonces esa indemnización, entonces tiene que pagar 232, 233, 245, más los rubros de pago obligatorio, más artículo 1 y 2 de la 25.323, y la multa del artículo 45 de la ley 25.345, porque esos certificados o constancias del artículo 80, al haber consignado mal la fecha,
no pueden considerarse válidos. Y por supuesto, por los motivos que vimos, la indemnización del 132 bis por no haber actuado como agente de retención y de buena fe el empleador al no haber retenido y depositado los aportes en los organismos de seguridad social, luego de haber sido intimado y haber incurrido en mora y haber subsistido ese incumplimiento hasta la fecha en que se produjo el despido o distracto. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos vemos en una nueva oportunidad.